Queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial, hermanos, por hacer posible este estudio que hemos estado haciendo sobre el tema de la bestia, su imagen y su marca. Así que le damos la bienvenida a todos y a todas a este programa de Entendidos en los Tiempos. Y estamos orando, hermanos, para que podamos ser iluminados cada día con la palabra del Señor. Así que bienvenidos, hermanos, de diferentes iglesias, diferentes distritos, con un mismo anhelo, hermanos, el de prepararnos cada día más y mejor para lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Estamos viviendo, estén pendientes de los micrófonos para que podamos avanzar. Les agradecemos así que estamos por aquí animándoles, hermanos, para que nos introduzcamos en estos maravillosos temas. Y voy a leer aquí una promesa que está en el libro Conflictos de los Siglos. Conflictos de los Siglos. El capítulo se llama La encrucijada de los caminos, cuando Lutero se separa de Roma. Y dice aquí, a un amigo de la Reforma, escribió Lutero: no se puede llegar a comprender las Escrituras, ni con el estudio, ni con la inteligencia. Vuestro primer deber es empezar con la oración. Pedid al Señor que se digne, por su gran misericordia, concedernos el verdadero conocimiento de su palabra. El verdadero conocimiento de su palabra, ¿cierto? Dice entonces, interesante, ¿no? Pedid al Señor, dice, el verdadero conocimiento de su palabra. No hay otro intérprete que la palabra de Dios, que el mismo autor de esa palabra. La Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando se lee. Dice aquí, según lo ha dicho, todos serán enseñados de Dios. Nada esperéis de vuestro estudio ni de vuestras inteligencias. Y ahora dice, confiad únicamente en Dios y en la influencia de su espíritu. Creed a un hombre que lo ha experimentado. Y termina diciendo, aquí tienen una lección de vital importancia los que sienten que Dios los ha llamado para presentar a otros en este tiempo las verdades grandiosas de su palabra. Estas verdades despiertan la enemistad del diablo y de los hombres que tienen en muchas estima las fábulas e invenciones inventadas por él. En la lucha contra las potencias del mal, necesitamos algo más que nuestro propio intelecto y la sabiduría de los hombres. Necesitamos orar, clamar, ayunar. Es interesante este consejo, hermanos, está aquí en este libro maravilloso, El Conflicto de los Siglos. Bueno, y hay muchas otras promesas. Vamos a la palabra, hermanos queridos. Entrando al tema, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a mirar esta temática. Le decimos que el grupo Entendidos en los Tiempos estamos orando, hermanos, por la iluminación del Espíritu. Tenemos un programa de oración permanente porque queremos gozar de los beneficios presentes y eternos de la mediación del lugar santísimo. Y por eso estamos orando a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, a la hora undécima. Oración permanente, siguiendo al Cordero, permanentemente, para poder disfrutar de la presencia del Cordero y también para abordar estos temas con oración y ayuno.
Los jueves tenemos ayunos, hermanos, de 8 a 11. Es un tiempo corto, pero muy bonito los momentos que pasamos allí estudiando la palabra. Así que están invitados a esta serie que hemos estado estudiando. Más que todo, creemos que esto es más de la obra espiritual que intelectual. Dice Apocalipsis 13, hermanos, Apocalipsis 13. Es interesante que notemos algo aquí, el tema de la marca de la bestia. Ya estamos ahora, ya tenemos la conexión, la ilustración sobre la conexión profética, conexión profética correcta, para que nosotros abordemos estos temas. Ya lo hemos visto en el tema de ayer y antes de ayer. Entonces, ahora vamos a abordar el tema con esa visión. Y entender algo importante aquí es esto. La vez pasada habíamos mencionado que en Apocalipsis 13 hay 4 bestias. Hay 4 bestias. Y es interesante entender que hay 2 bestias explícitas y hay 2 implícitas. Por ejemplo, Apocalipsis, y es interesante entender esto para nosotros entender, digamos, quién está detrás del tema de la marca de la bestia. ¿Cuál es el agente activo? ¿Sí? Y la manera, cómo es que se va a hacer este programa de la marca de la bestia. Y dice aquí, hermanos, que Apocalipsis 13 hay una bestia del 1 al 10, está la primera bestia, ¿sí? En el verso 10 dice, el que tiene oído oiga, el verso 10 dice, quien irá a cautividad, en cautividad es llevado. Quien morirá a espada, quien mata a espada, espada morirá. Aquí está implícita la segunda bestia. ¿Quién es el que lleva cautivo al Papa? En este caso, a la bestia, ¿sí? Al cuerno, a la herida, la cabeza, ¿no? Una de sus cabezas. Entender que este sistema es más que el papado. El papado es una de las cabezas. Es interesante entender esto porque el verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y en este contexto está hablando de la obra de este poder en el fin del tiempo. El verso 3, ¿sí? Vi una de sus cabezas como herida de muerte. No dice que todas las cabezas. Una de sus cabezas. ¿Cuántas cabezas tiene la bestia? Verso 1. Subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Cuántas cabezas tiene? 7. Y sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre blasfemo. Entonces dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Entonces es interesante entender que el papado es una de las 7 cabezas, ¿sí? De esta bestia. Para que usted vea que esta bestia es más de lo que nosotros creemos que es. Aquí hay más cosas, ¿sí? Ahora, el que le da la herida de muerte a una de las cabezas, que de paso es un estereotipo de la bestia, o sea, finalmente dice la Biblia, es una de las, bueno, dice, quien irá a contienda, entonces noten que aquí aparece Francia. En el verso 10 está implícita la obra de Francia, que es el que lleva cautivo al Papa Pío VI y lo lleva cautivo, ¿cierto? Luego viene la bestia que sube de la tierra, en el verso 11. Aquí está ahora una obra, cómo va a trabajar el enemigo en el fin del tiempo de una manera más explicada, ¿no? ¿Cómo es que se va a sanar la herida? ¿Cómo es que se va a sanar la herida? ¿Y cómo es que toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia? Entonces nos va a describir el proceso que va a terminar en esa obra. Hay una bestia que sube de la tierra, tiene una obra, allí dice semejante a los de un cordero, o sea que Satanás va a trabajar
de manera como disfrazada. Aquí lo dice claramente en el libro Primeros Escritos, ¿sí? En el capítulo que se llama La alianza entre la iglesia y el mundo. Y ese capítulo dice claramente cómo es que va a trabajar Satanás en el fin del tiempo. Dice así. La alianza entre la iglesia y el mundo, capítulo 52. Dice aquí, entonces, en la parte final de este capítulo, dice, entonces, vi una compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no reconocía, no la reconocía como suya, no se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyera cristiana, y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. ¿Qué dice aquí? En el fin del tiempo, Satanás va a asumir ¿qué? Va a asumir carácter religioso y va a estar, como dice en otra parte de este libro, el objeto de Satanás, aquí en el libro, en la página del capítulo 10, hay otra parte importante de la obra de Satanás en el fin del tiempo. Dice aquí en esta visión, entonces dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del primer trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono. Mire cómo amplía aquí la obra del diablo en el fin del tiempo, procurando llevar adelante la obra de Dios. Esto sí que nos debe advertir a nosotros, hermanos, sobre la obra de Satanás. Y la palabra está diciendo que en el fin del tiempo, esta bestia tiene cuernos de cordero, y ahí está hablando del carácter religioso que Satanás va a tomar, porque en Apocalipsis el cordero está relacionado directamente con la obra del Mesías. El cordero, el cordero, el cordero. Ahora Satanás, por eso esta bestia es la número 7, ¿sí? Es la número 7. ¿Capta? Hay 4 en Daniel y aquí ya llevamos 3. Esta es la 7ª, por eso es la máquina, en cierta manera, la máquina la perfección en el mundo del diablo, ¿no? Pero habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y sus habitantes, nótense, inclinen a la primera bestia cuya herida mortal se sanó. Aquí ya la dice, la herida mortal se sanó. O sea, aquí está hablando esta visión, hermana, esta visión está conectada directamente cuando la herida mortal comienza o cuando la herida mortal se sana. Por ejemplo, hermanos, dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. En verso 3. En el verso 12 dice, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes se inclinen a la primera bestia cuya herida mortal se sanó. O sea que ya aquí, en esta parte, o sea que esta visión está hablando del tiempo cuando esta herida se sana. O sea que ya está hablando del fin del tiempo, cuando va a tener cumplimiento esta profecía. Es donde el pueblo del Señor va a entender con claridad este asunto, porque estamos viviendo en el cumplimiento profético. O sea, hermano, digamos, estamos en el anuncio profético y el cumplimiento profético. Por ejemplo, el profeta aquí está anunciando, este es un anuncio profético, pero hoy nosotros estamos viviendo en el cumplimiento de ese anuncio. Por lo tanto, lo que se dijo y lo que se quiso decir se va a entender más en el tiempo del cumplimiento profético, cuando la herida se sana. ¿Sí? Hace grandes señales de tal manera, hablando de la bestia que sube de la tierra, fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra. Esta bestia engaña
Por eso es una máquina de engaño y por eso es el diablo el que está detrás. ¿Sí? Porque él es el padre del engaño. Y noten que aquí está hablándonos de la obra sutil de Satanás. El engaño. ¿Sí? El engaño. Y esto es importante porque Satanás va a trabajar en el fin del tiempo. ¿Sí? Con un carácter diferente a la obra como ha venido trabajando. Y es lo que Dios está revelando aquí, el cambio. Dice entonces el verso, meditando en la bestia de la bestia, mandando a la bestia, mandando a los habitantes de la tierra. ¿Dónde está el poder, hermanos? En el fin del tiempo, ¿en dónde está el poder? Según el versículo que leímos. Esto lo Pastor, buenos explica días. claramente. ¿Ah? En los habitantes de la tierra. En los habitantes de la tierra es donde está el poder. Por lo tanto, estamos hablando de un tiempo donde está reinando la ¿qué? Lo que conocemos como la democracia. ¿Estamos? En donde el poder, digamos así, está en el pueblo. En el pueblo. Por eso dice, ella sabe que el pueblo, el poder está en el pueblo. Por lo tanto, obra en el pueblo, manda a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen en honor a la bestia, que tiene la herida de espada y que revivió. Entonces, miren, el verso 2 dice, en Apocalipsis 13:2, dice Apocalipsis 13:3, su herida mortal se había sanado. Ahora en el verso 12 dice, cuya herida mortal se sanó. Ahora en el verso 14 dice, tiene la herida de espada y que revivió. Revive. O sea, hay algo que hace la bestia que sube de la tierra que le da vida a la bestia que sube del agua. Esto es lo que dice esto es lo que está diciendo la palabra, ¿sí o no? Y los que están allí estudiando, esto es importante, hermano. ¿Sí? Hay algo que hace la bestia que sube de la tierra que le da vida a la bestia que sube del agua. También se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera que se matara a todos los que no rinden homenaje a la imagen de la bestia. Es interesante esto. ¿A dónde entonces a dónde nos lleva este verso 15? ¿A dónde nos lleva? También se le permitió dar aliento. ¿A quién? A la imagen. ¿Quién es el que toma el protagonismo ahora, hermanos? ¿Qué es lo que hace la bestia que sube de la tierra? Hace una imagen. ¿Sí? Que le hagan una imagen a la primera bestia. Ahora noten, la imagen, se le permitió dar aliento a la imagen para que la imagen hablara e hiciera que se matara. Esa palabra que tiene boca, o sea, la imagen de la bestia tiene boca, verso 5, verso 15. La bestia tiene boca, verso 11. Esta también tiene boca. Y eso en la profecía es muy importante. La boca representa capacidad de ¿qué? De mando. Capacidad de mando. O sea que la imagen se parece a la segunda bestia también. ¿Sí? Y velar hiciera matar a todos los que no rindan homenaje a la imagen de la bestia. ¿Cata? Y ella hace que todos pequeños. ¿Quiénes? ¿Quién es ella, hermano? Verso 16. ¿Quién es ella? La imagen. La imagen. Ella hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les ponga una marca ¿en dónde? En la mano derecha o en la frente. ¿Quién es el que está detrás de la marca? Entonces nosotros tenemos que ubicarnos ahora, dice aquí, y que nadie puede comprar. ¿Quién es el que está haciendo esto, hermanos? Y que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría.
el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es número de hombre y su número es 666. ¿Qué es lo que Dios dijo y qué fue lo que quiso decir? ¿Quién es el que está detrás de la marca de la bestia, hermano? ¿Quién es el poder que está detrás de la marca de la bestia? La imagen de la bestia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Vamos a mirar aquí esta parte porque esto nos va a ayudar. Este diagrama lo compartí yo. Aquí están las 4 bestias de Apocalipsis. Estamos la Roma papal, ¿cierto? Este es un anticristo, antimesías, organizado. Estamos hablando de los anticristos grandes organizados, ¿sí? Antimesías. El segundo anticristo de Apocalipsis, Francia, antimesías. Apocalipsis, aquí están las citas bíblicas, ¿no? Apocalipsis 11, 1 al 14. Antimesías. ¿Cuántos antimesías van grandes? ¿Cuántos antimesías van? Aquí está la otra. Mire, la bestia que sube de la tierra. ¿Sí? Antimesías. Y yo siempre creí que el anticristo era este, mire. Eso es lo que yo aprendí, que el anticristo era el Papa. Pero el Papa es una de las cabezas de la bestia. Y ahora aquí tenemos un antimesías y aquí tenemos otro antimesías. Que este es más peligroso todavía, porque tiene cuernos de cordero. Satanás asume carácter religioso en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso se llama aquí para hacer lo que se llama la imagen de la bestia. En este estudio que estamos compartiendo, hermanos, ahí están los capítulos del conflicto de los siglos, donde habla de todo esto. Miren, el 30 al 39. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el que va a estar detrás de la bestia? Entonces, miren, hermanos, para que entendamos esto, si yo le pregunto, por ejemplo, hermanos, la imagen que hizo Nabucodonosor, ¿qué diferencia hay entre la imagen que hizo Nabucodonosor allá en el libro de Daniel 3? ¿Qué diferencia hay entre esa imagen y esta imagen? Bueno, lo que yo noto es que la imagen que hizo Nabucodonosor no hablaba. En cambio, esta imagen habla. Esa es una de las imágenes, las diferencias, ¿no? Que noto. No hablaba. Y lo otro, aquella imagen no mataba. ¿Quién era el que estaba dando la orden? Nabucodonosor, ¿cierto? Era el que estaba matando al que no le rindiera homenaje. Aquí en Apocalipsis dice que es la misma imagen la que tiene capacidad ahora ¿para qué? Para matar. Ajá. Para hacer matar. Para hacer matar. Exactamente. Dice, hiciera que se matara la misma imagen a todos los que no le rindan. Era como si esta imagen cobra vida, por eso se le permite infundir aliento, porque aquella imagen de Nabucodonosor no se le permitió infundir ¿qué? No se le permitió infundir aliento a la imagen de Daniel 3, pero a esta imagen sí. Se le permite infundir aliento y ahora hace matar a todo el que no. Y también ella, verso 16, esa imagen hace que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, se les exponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y ella hace que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la que. Entonces, fíjense, hermano, que es importante entender aquí dónde está el trabajo del enemigo concentrado, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar de la marca de la bestia, pero ¿quiénes son los agentes activos detrás? ¿Cómo es que se implementa esto? Y aquí hay un trabajo sincronizado entre estas bestias. Satanás está trabajando organizadamente porque cada una hace una obra. Cada una está trabajando como. ¿Sí? Cada una está trabajando en función de lo que el enemigo quiere. ¿Estamos? Entonces vamos a ver qué es lo que dice el tercer ángel, hermano. Apocalipsis 13, 14, 9, ¿qué dice?
Alguien lo lea. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que Entonces, adoran a la bestia, ajá, ¿los que qué? y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que Ajá. reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Entonces, ¿contra quién está advirtiendo el tercer ángel en particular? ¿Contra quién? Contra la Contra la bestia, bestia. su imagen. O sea, Contra la ¿por qué no bestia. menciona a las otras? ¿Por qué no menciona a las otras? Porque Debe las tener- otras están incluidas en la imagen. Ah, ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué no menciona a esta bestia ni a esta bestia? Porque estas bestias están incluidas ¿en dónde? en Es la más, imagen. la misma bestia está incluida ¿en dónde, hermanos? En la Roma imagen. papal, ¿dónde está incluida? En la En la Las Naciones Unidas. imagen de la bestia. Estamos viendo cómo es que el Apocalipsis presenta el trabajo del enemigo y la dinámica de su agenda. Sí. Entonces, el diablo dice, el mensaje dice, si alguno rinde homenaje, porque la palabra correcta, hermanos, es si alguno rinde homenaje. Porque esto, estamos viendo aquí, hermanos, que esto es una obra interesante aquí, la imagen de la bestia. Si alguno rinde homenaje, es diferente si alguno adora. O sea, en esto están incluidos todos los anticristos o los antimesías. ¿Ya? Todas las religiones unidas. ¿En contra de quién? Ahora entonces, fíjense, hermano, ya tenemos más claro el panorama. Ah, entonces el agente activo que va a estar detrás de la obra de final de Satanás, ¿quiénes son, hermanos? Y eso está ampliado aquí ahora en Apocalipsis 17, porque aquí en Apocalipsis 17 es donde se habla con detalles de esta bestia. Apocalipsis 17, creo que ya lo leímos en otro estudio. Pero miren lo que dice Apocalipsis 17, 10, 17, 12. Bueno, vamos a leerlo desde el 8, 17, 8. Alguien lo lee, por favor. La bestia que viste era y no es. Está Ajá. para subir del abismo ¿De dónde e sube ir a esta bestia? del Del abismo, abismo. Porque, por ejemplo, hermano, ¿desde dónde gobierna esta bestia? desde la tierra. Desde Norteamérica, ¿cierto? Sí, ¿Tiene territorio geográfico? claro. Esta bestia, ¿desde dónde gobierna? ¿Tiene territorio geográfico? Sí, Francia. Y De esta la bestia lengua. también, y esta bestia tiene territorio, tuvo territorio, ¿no? Pero como le fue sanada la herida, ahora también en el fin del tiempo tiene ¿qué cosa? ¿Tiene territorio Territorio. geográfico? Sí, ¿Cuántas hectáreas? 44 hectáreas. Ahora en el fin del tiempo. Pero en el tiempo de su apogeo gobernó toda Europa y todo el mundo. ¿Estamos? Por eso se llama la imagen de la bestia, porque mire, las Naciones Unidas tienen territorio geográfico. Tiene sede. Sí, sí, claro. No tiene. ¿Dónde tiene la territorio geográfico? Aquí. ¿Capta? Por eso sube del abismo, de la nada, y se apoderó del mundo. ¿Estamos, hermanos? Siga leyendo, hermano, entonces. La Sube del bestia que abismo. vi, sí, sube Sí. el abismo e ir
a destrucción. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, aún y aún aparecerá. Entonces, y será, ¿cierto? Era, Reaparecerá. porque esta bestia fue aquí, mire, esta bestia fue aquí. Esta subió del abismo también. Era, no es y será. Sígale. Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y también son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga, durará breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a su destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Ahí está. Y ¿Por cuánto tiempo? una hora. Ahora noten, hermanos, noten cuándo va a reinar este poder. Apocalipsis 14:6, ¿qué dice? Temed a Dios y darle gloria porque ¿qué? La hora de su juicio ha llegado. Entonces, según Apocalipsis 14:6, ¿cuánto dura el juicio investigador? Una hora. Una hora. ¿Y cuánto gobierna esta bestia? Con los reyes. Una hora. O sea que está gobernando entre tanto el juicio ¿qué? En tanto el juicio investigador, Avanza. ¿qué, hermanos? Se termina. Ya vamos haciéndole guerra al lugar santísimo del templo celestial. ¿Ya? Entonces, los 10 reyes junto con la ¿qué? Con Con la la bestia. bestia. ¿Y cuál es el fin, hermano? Siga leyendo. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. A la bestia. Pelearán Acá. contra el Y juntas pelearán, van a pelear contra quién ahora, hermanos. pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. O sea, hermano, que podemos decir que Apocalipsis 17 es una ampliación, Apocalipsis 17 y 18. Es una ampliación de Apocalipsis 13, 14 al 18. ¿Se ubicó? O sea, en Apocalipsis 17 se está mostrando lo que va a ser la imagen de la bestia. ¿Ya? Por eso aquí dice, 5 han caído, mire. 5 han caído. Roma papal es el quinto. 5 han caído. Uno es, ¿ya? Uno es Francia y otro no ha llegado. Aquí estamos hablando de Estados Unidos, es el séptimo. Y el octavo es la ONU, según lo que hemos logrado abarcar. Entonces, hermanos queridos, miren lo que dice el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 193. Vamos a ubicarnos allí, en ese libro, si alguno lo tiene a la mano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. ¿Alguno lo tiene? Hola. ¿Alguno tiene el tomo 5, hermanos? Testimonios para la Iglesia. Se llama el capítulo El sello de Dios. ¿Sí lo tienen?
Hola. No lo tengo en físico, lo tengo en digital porque estoy por aquí viajando. Bueno, el capítulo se llama El sello de Dios, hermano. Y de paso lo recomendamos ahorita en esta, para que ahorita que lean, ¿cómo es? 193. En esta lección de esta semana, hermano, leas este capítulo, El sello de Dios. ¿Listo? Pastor, Y aquí disculpe, dice claramente. ¿cuál capítulo que no le escuché? Perdón. 190, dice aquí, voy a leerlo, hermano, 190, y dice aquí. ¿De cuál libro, pastor? Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Ah, ya, gracias. Dice aquí, esta es otra versión y está un poquito aquí, de valor y fortaleza. El sello de Dios. Alguno lo tiene así a la mano en otra versión. Es que esta versión que tengo no está. Ah, bueno, aquí dice. Página 198. Ya la tengo. Dice, este pequeño remanente, el sello de Dios vivo está sobre su pueblo. Dice aquí. El párrafo comienza así. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Entonces mire lo que dice aquí, hermano. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá ya decidido. Ya no habrá tiempo de gracia, ni misericordia para el impenitente. El sello de Dios vivo está sobre su pueblo. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. O sea, ese pequeño enfrentándose a las potestades de la tierra mandadas por del dragón, ¿sí o no? Ahora mire lo que dice aquí. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que se rinde homenaje a la bestia y reciben su marca bajo pena de persecución y muerte. Dios ayuda entonces a su pueblo porque ¿qué podrá hacer sin la ayuda en un conflicto tan terrible? Entonces, hermano, mire, dice, ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que se rinda homenaje a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. ¿De dónde viene, hermanos? El decreto. De la más alta autoridad terrestre. ¿Cuál es la más alta autoridad terrestre? La ONU. El Consejo de Esto es lo que Seguridad de nosotros la ONU. necesitamos entender, hermanos. Y aquí hay que leer el capítulo 26 del conflicto de los siglos, leerlo bien. Donde habla Estados Unidos en la profecía. ¿Sí? En la profecía. Es importante que nosotros miremos esto. Y a veces uno lee, pero como ya tiene un lente, no puede entender bien el asunto. Pero aquí está más claro, hermano. Miren, por ejemplo, vamos a hablar aquí sobre esto. En el capítulo 26 del conflicto de los siglos se llama los Estados Unidos en la profecía. Y aquí dice claramente, más adelante, dice entonces, aquí habla de todo el proceso, hermanos. Aquí habla de la bestia que sube de la tierra, ¿sí? Las aguas representan. ¿Qué es, mire hermano, qué es la imagen de la bestia?
verso dice aquí, diciendo a los habitantes, estoy leyendo en la paginación interna, hermanos, está en la 496, en la paginación interna. Dice aquí, dice aquí, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica. ¿Ya? La nación así representada al hablar de la nación son los actos de sus autoridades. Mire lo que dice, hermano. El hablar de la nación, o sea, el hablar, ¿qué representa el hablar? Tiene boca. De la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. El hablar, por eso la bestia tiene boca y la imagen también tiene boca. Por esos actos de la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncio profético, mire, claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón. Por eso es la imagen de la bestia, porque está hablando del dragón, que es la Roma, y la bestia semejante al leopardo. O sea que Roma imperial, intolerante, Roma papal, intolerante, y ahora estamos en el fin. Y la declaración de que la bestia con los cuernos hace que la tierra y los habitantes rindan o adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación, escuche, la autoridad de esta nación será empleada para imponer. Indica que la autoridad de esta nación será usada, será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. ¿Alguno ya me alcanzó en la lectura? Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno. ¿Captan, hermanos? El genio de sus, dice, los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrario finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con cierto que la Iglesia no podía hacer uso del poder civil. ¿Alguno ya me alcanzó? Hacer uso del poder civil, con sabidos e inevitables resultados, con los consabidos e inevitables resultados. La Iglesia no puede hacer uso del poder civil, y la pregunta es, ¿cuándo en Estados Unidos la Iglesia comenzó a hacer uso del poder civil de una manera abierta? Cuando los Estados Unidos permiten que en su territorio funcionen las Naciones Unidas. Porque dentro de esas naciones hay unas naciones que son iglesia. En el caso del Vaticano, que es una iglesia-estado, entonces ahora en la ONU, la iglesia tiene acceso al poder político. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá la libertad de ejercicio de ella. Hermano, miren, por ejemplo, aquí encontramos, ¿qué fue lo que pasó con el COVID? ¿Sacaron una ley el Congreso? No. Declararon la emergencia nacional y el legislativo tomó el control. ¿Y qué terminó haciendo el mundo, el pueblo? Lo que el legislativo, o sea, inhibieron al Congreso, porque el Congreso no le tocó hacer nada. Simplemente declarada la emergencia, el legislativo toma el control. ¿Ya? Y las prohibiciones que vinieron en la pandemia vinieron directamente del legislativo sin hacer una ley. O sea, no necesitan cambiar la Constitución para actuar. Y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición. Dice, solo por la flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso.
pero las inconsecuencias de tal predicimiento no es mayor que lo presentado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejante a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, y que habla como dragón, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa sobre el pueblo. Y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? Noten, no dice cómo se formó, porque estaba en el futuro. La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos. Es una imagen de la primera bestia. Así como para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la bestia, el papado. O sea que aquí Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Tenemos que estudiar el desarrollo de esta bestia. La Roma papal se sentó en la silla de la Roma imperial. ¿Ya? Esta Roma papal sale de una apostasía, de la apostasía del cristianismo. Sale la Roma papal y se sienta en la silla de la ¿qué? De la Roma imperial. ¿Estamos? Esta bestia sale de la apostasía del protestantismo y se sienta en la silla de ¿dónde? Los Estados Unidos de Norteamérica sirven de silla para que se siente en su territorio esto que estamos hoy viviendo y qué es lo que está gobernando al mundo en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Estamos, hermanos? Por eso necesitamos hacer un barrido del conflicto de los siglos capítulo 26, pero no leyéndolo con los lentes de los preconceptos que muchas veces nos desvían de lo que Dios quiso decir. ¿Sí? De lo que Dios quiso decir. O sea que así como la Roma tuvo 2 etapas, la imperial y la papal, Estados Unidos va a tener 2 etapas. Y es lo que describe el capítulo 13 del 11 al 18. 2 etapas. La etapa de Estados Unidos imperial y ahora viene la etapa donde trabaja la imagen que él le hace. O sea, hermano, el papado es la imagen de la Roma imperial, ¿sí o no? Primero cordero y después habla como dragón. Exactamente. Entonces, el papado es la imagen de la Roma pagana, porque lo que hizo el papado fue meter el paganismo dentro del cristianismo. ¿Ya? Entonces, noten que Estados Unidos es un país protestantismo. Tiene una etapa imperial y establece el domingo civilmente como el día de reposo en el mundo. La obra de Estados Unidos y de las organizaciones que allí hay van a trabajar para que el domingo, ¿cuál es el día de reposo hoy civilmente hablando, hermanos? Por ley. El domingo. ¿Sí o no? Si yo le pregunto, por ejemplo, hermanos, en el tiempo de Ellen White, ¿el domingo era un día de reposo civilmente aprobado? ¿En el tiempo de los pioneros? No. Porque las leyes no se estaban siendo usadas para establecer un día en especial. O sea, el domingo era el día de reposo culturalmente hablando. ¿Estamos? O sea, en el tiempo de los pioneros, el domingo era el día de reposo culturalmente, pero no civilmente. ¿Ya? Pero hoy, en el día en el que vivimos nosotros, civilmente el domingo es el día de reposo. Lo mismo que hizo Constantino. Estableció el domingo como día de reposo en el mundo de su tiempo civilmente. Y luego viene el papado y le da la que el tema de lo que es. Ahora tenemos el día de reposo civilmente y va a venir la imagen de la bestia para darle uso a eso que hace esto. Estamos hablando. Eclesiastés 1:9, que es lo que fue
lo mismo que será. Amados hermanos, entonces, en conclusión, aquí estamos viendo los actores principales que están detrás de la agenda del enemigo, y es un control, porque la marca de la bestia es control. Nadie puede comprar ni vender control. O sea, tenemos hoy un mundo controlado. ¿Estamos? Un mundo controlado, totalmente controlado, y no nos estamos dando cuenta, hermanos, que estamos en un mundo controlado en relación al mundo donde vivieron los pioneros. Donde vivieron los pioneros. Por ejemplo, los pioneros salían de un lugar a otro y se podían mover con libertad. ¿Sí? Si yo le pregunto, hermano, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿cuándo comenzó a funcionar esto de la cédula? Hubieron abuelos de nosotros que no conocieron la cédula, ¿sí o no? ¿Hay algún hermano que puede dar fe de eso? Hubieron abuelos de nosotros que no conocieron la cédula, porque ellos se movían y la identidad de uno era ¿qué cosa? Era el rostro y la familia, esa era la identidad. ¿Sí? Ahora la identidad es un ¿qué? Es un papel, y sin ese papel no nos podemos mover. Entonces notemos en los tiempos cómo van cambiando y cómo se van metiendo las cosas sutilmente para que finalmente en el fin del tiempo lo que se muestra según la profecía es un mundo totalmente controlado. Control, control, control. Entonces que el Señor sea el que controle nuestra vida, hermanos, porque la palabra declara claramente en la profecía, Apocalipsis 17, versículo 14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y los que están llamados y los que están con él son llamados como elegidos y fieles. ¿Estamos, hermanos? O sea, aunque estos poderes van a trabajar en la tierra, por nosotros el Señor está trabajando en el cielo. Y que así como Daniel en su tiempo venció a la bestia de su tiempo, nosotros hoy vamos a vencer a las bestias de nuestro tiempo, porque en el fin del tiempo vamos a ver trabajando varias bestias hacer lo mismo que hizo las bestias en sus turnos en los tiempos pasados. Destruir la redención, destruir la revelación, destruir la adoración y destruir la testificación presente del Cordero. Eso se llaman los antimesías o anticristos, de los cuales está lleno hoy la tierra. Que el Señor obre en nosotros, hermanos queridos, y que podamos, dirigidos por el Espíritu, entender estas cosas y pedirle al Señor que nos libere, que nos liberte y que podamos tener el sello de Él en nuestra frente. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por regalarnos esta mañana este estudio. Clamamos en esta hora, Padre, para que nos abran los ojos, quites los prejuicios, los preconceptos. Necesitamos, Señor, entender qué es lo que realmente has dicho y qué es lo que realmente has querido decir en todo lo que has revelado. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, porque queremos tener el sello tuyo en nuestra frente. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender lo que es la bestia y la imagen, la marca y el número. Que podamos entender con claridad para advertir al mundo del peligro que corren, pero que sobre nosotros pueda estar el sello, el nombre tuyo y el de tu Padre escrito en nuestra frente. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén. 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 Amén.